Bienvenidos a Redcat Live, nuestro podcast destinado a hablar sobre tecnología y servicios, así como todo el sector relacionado sobre ello y las tendencias actuales. Hoy en concreto queremos profundizar un poquito más sobre la IA, la aplicación de la IA en la plataforma de Zendesk y cómo las organizaciones pueden sacar partido de esta incorporación dentro de la tecnología. Para hablar de ello, contamos con Tika Domenech, Senior Manager Customer Success de Zendesk. Tika, muchas gracias por venir, bienvenida. Gracias, Borja. Encantada de estar aquí. Un placer hablar de cómo está evolucionando la automatización y los AI agents en Zendesk y sobre todo del impacto que esto está teniendo en los clientes y en el servicio. Muchas gracias. Vamos con ello y sobre todo darte las gracias a ti por venir. Creo que no hay nada mejor que alguien de Zendesk precisamente para que nos cuente todas las novedades, qué es lo que se está moviendo internamente y poder dar visibilidad al resto del mercado. Entrando ya en el tema que nos ocupa hoy, durante años muchas empresas han venido utilizando herramientas como por ejemplo el Flow Builder, ¿no? Digamos, una forma de automatizar ese servicio de cara al cliente antes de que sea trabajado por un agente. ¿Qué está cambiando exactamente sobre la práctica antigua respecto hoy en día con la inclusión de la IA? Pues es realmente un cambio de paradigma total con la IA agéntica, además, porque pasamos llevamos muchos años de automatización, ¿no? Pero al final era la filosofía, digamos, era la misma, se tenía que comprender qué es lo que estaba queriendo decir el cliente, el usuario, y íbamos avanzando en cómo detectar, ¿no?, esa intención del usuario, pero al final a esto se le atribuía o se le asignaba un proceso, una solución que era muy rígida. Y en cuanto no entendíamos cuál era la intención, enseguida se bloqueaba todo y al final era frustración. Bueno, todos hemos tenido malas experiencias con los bots y esto cambia ahora totalmente con la llegada de la IA agéntica, que es capaz de comprender y de razonar. De repente, pues eso se va a, por ejemplo, un usuario puede decir mi producto está defectuoso y directamente se va a deducir. Se va a buscar, por ejemplo, qué es lo último que ha comprado, se va a presentar una lista y se va a decir, vale, quizá quieres devolverlo, quizá quieres cambiarlo, según si hay o no otras unidades. Entonces va mucho más allá y esto está cambiando totalmente. Entiendo entonces, por lo que comentas, que pasamos de automatizar procesos a generar resoluciones y una experiencia más personalizada del usuario, ¿no? Exactamente, y además se llega a orquestar dentro de la empresa la resolución, porque ya no es la información que podrías buscar, por ejemplo, simplemente conectando una IA que podemos utilizar, una IA, general, a un chat, sino que en las soluciones que proponemos va a entrar dentro de la empresa, se basa en la base de conocimiento de la empresa, en los procesos de la empresa y entonces en toda la gobernanza para dar esa resolución y realmente conseguir resolver el problema, idealmente sin ni siquiera intervención humana, o si no, dando la mayor ayuda y avanzando lo máximo posible para llegar a una solución al final con un agente. Uh-huh. Y creo que aquí sería interesante, ya que hemos empezado a hablar sobre el Flow Builder, porque tenemos muchos clientes que nos preguntan, oye, con toda la irrupción de la IA, nosotros ya hemos venido trabajando sobre un Flow Builder o incluso automatización de procesos. Claro, nos preguntan, oye, ¿tenemos que empezar a rehacer todo desde cero? ¿Cómo tenemos que empezar a afrontar este cambio a nivel interno? No sé si aquí nos puedes dar alguna recomendación. Sí, a ver, no se trata de romperlo todo, para nada. Sí que hay un trabajo que hacer porque es un cambio importante. Digamos que pasamos de generar todo esto del Flow Builder y la parte más tradicional que decíamos de entender un problema y así atribuirle una solución, se definía en flujos complicados.
Y ahora cambia totalmente porque se habla de procedimientos que se expresan con un lenguaje mucho más conversacional y que luego también se conecta a la empresa con herramientas como el Action Builder que van a buscar los APIs y entonces digamos que hay una configuración que es más simple pero que hay que de alguna manera rehacer. Dicho esto, lo que es difícil, y por eso no es romperlo todo, lo que es a veces complicado para las empresas es justamente ese conocimiento del negocio, ¿no? El saber qué queremos hacer, cuáles son los casos de uso, dónde queremos ir a coger los datos para resolverlos. Y cuando una empresa ya ha hecho este trabajo y lo tiene definido y simplemente es cambiar el lenguaje, realmente la parte difícil está hecha. Uh-huh. Entonces, por lo que comentas, entiendo que la base, lo importante es conocer bien el negocio, las necesidades, y aquí ya la tecnología pone a nuestra disposición todo lo que necesitamos para llegar a ese objetivo, ¿no? Pues sí, exactamente. Es simplemente como una traducción, ¿no? De apoyarse en ese valor, en esa complejidad, en ese conocimiento del negocio y simplemente traducirlo de manera que pueda ser usado por la IA y para resolver los problemas. Sí. Entonces, también estaríamos hablando de reutilizar lo que ya tenemos planteado, ¿no? Y evolucionarlo, ¿no? Es decir, tampoco sería empezar desde cero directamente. Que eso es normalmente lo que suele dar un poco más de miedo, ¿no? Claro. No se trata de empezar desde cero, se trata de traducir lo que ya tenían y a algunos clientes que van a algunas empresas que van a tener unos procesos más complicados. Nuestra recomendación es realmente quizá trabajar con partners como vosotros para ayudarles también, no solo para ayudarles con la parte técnica, que a veces es lo que da miedo y quizá no es tan complicada, sino también para tener una ayuda con experiencia de un partner que tenga una experiencia, que haya visto otros ejemplos y es como que te da una perspectiva diferente y eso con unas horas de trabajo y capitalizando sobre el trabajo que ya tienen hecho, les va a ayudar muchísimo y al final es volver a empezar con una tecnología muchísimo más potente. Vale la pena invertir ese tiempo. Uh-huh. Que además a mí me gustaría añadir que creo que con poco esfuerzo se pueden conseguir grandes resultados, ¿no? Por lo cual también nos ayuda a optimizar, ¿no? el ir acotándolo. Total. Vale, pues comentábamos previamente sobre el uso de Flow Builder. Nosotros tenemos muchos clientes que están en esta situación. Oye, venimos ya trabajando con los árboles de decisiones, le han puesto mucho cariño. Sabemos que va a haber un cambio a nivel de Zendesk con una transición hacia el uso de AI Agents. No sé si aquí, Tika, nos podrías comentar un poquito de roadmap, en qué se está planteando por parte de Zendesk y qué tienen que tener en cuenta los clientes al respecto. Sí, estamos llevando a los clientes hacia esta transición y de manera bastante activa. Hay tres cosas. Por una parte, hemos simplificado la gama que teníamos. Antes, habíamos decidido durante un tiempo mantener el Flow Builder porque es un proceso, había muchos clientes que lo están usando y teníamos luego AI Agents Essentials y avanzados. Y lo simplificamos y al final esto que tenía sentido hace unos meses y había una razón por haberlo lanzado así, pero digamos que ya no tiene sentido y ahora lo que vamos a hacer es que ponemos a disposición de todos los clientes de Zendesk Suite los agentes de IA avanzados para que directamente puedan probar y puedan empezar con la herramienta más potente. Entonces, esta simplificación se abre con un acceso a todos los clientes e implica una transición para aquellos que tenían, que estaban en las otras opciones. Que es digamos que hay una toma de decisión por parte de Zendesk, es decir, cómo lo hacemos, lo paramos, no lo paramos. Al final, nuestra manera de verlo es que tenemos esta obligación de llevar a nuestros clientes hacia lo mejor que es esta tecnología. Implica lo que hemos dicho, implica traducir lo que estaba hecho con árboles de decisión a unos procedimientos y a otro modo de funcionamiento, pero desde el día 1 van a empezar a ver resultados. Vamos también a dar operativas para gestionar esta transición para los casos más simples, para los casos más complejos se van a apoyar y les vamos a ayudar a apoyarse en partners como vosotros y estamos convencidos de que es lo que tenemos que hacer con nuestros clientes. Entendido. Esto sería en cuanto a Flow Builder en concreto.
En cuanto a los clientes que venían trabajando con AI Essential, ¿va a haber algún cambio también? Pues se les abre, digamos que la parte AI Essentials al final era el bot más simple, que simplemente respondía con IA generativa basándose en lo que es la base de conocimiento, y simplemente y no se podían generar flujos, no se podía, pues eso, no se podían hacer cosas complejas. Ahora de repente pues se abre la puerta, van a tener la posibilidad de definir algún proceso y empezar a probar. Quizá para lo que siempre recomendamos, con el caso de uso que más ocurre, pues empezar a utilizar alguna API y empezar a utilizar alguna automatización, y van a ver enseguida el potencial, y pues nuestra apuesta es que esto va a cambiar totalmente su forma de funcionar y que va a llevarles a utilizarlo cada vez más. Entonces, si te estoy entendiendo bien, Tika, los clientes que estaban utilizando AI Essentials ¿pasarán automáticamente a utilizar AI Agents de Zendesk? Lo tendrán disponible, sí. Sí. Se abre el acceso a ellos, de hecho es ahora en breve. Perfecto, Tika. Entonces entiendo que por un lado tenemos los clientes que venían utilizando el Flow Builder, que van a pasar a AI Agent, y ahí es donde un partner como Redcat puede ayudar en esa transición, ¿no? Pero en concreto, aquellos clientes que vienen utilizando AI Essentials a día de hoy, ¿qué cambio van a sufrir? Pues para ellos va a ser transparente. El bot va a continuar funcionando y simplemente van a poder hacer todavía más, porque van a poder configurar, si quieren, flujos más complejos. Transición limpia, entonces. Exacto. Claro, entonces ya no es solo realizar la migración, sino a utilizar esas herramientas que la IA nos está poniendo a disposición para optimizar aún más la atención al cliente, ¿no? En estos casos. Exactamente, no es solo tecnología, al final es un cambio de la operativa, y porque se redefine todo y es cómo optimizar, cómo pensar cómo utilizar esta herramienta para optimizar las operaciones y para resolver de manera súper eficaz todos los problemas y todas las razones por las que los usuarios puedan contactar a la empresa, sí. Uh-huh. Creo que es súper interesante el enfoque que le está dando Zendesk, pero a mí, Tika, me gustaría también tocar otros temas, ya que contamos contigo hoy aquí, y uno de ellos sería pues un poco incertidumbre que vemos en el lado de clientes sobre qué va a pasar. Oye, la IA me está aportando mucho, ¿no? Pero ¿dónde voy a notar yo como empresa el impacto real de estas nuevas funcionalidades? Nosotros tenemos 5 puntos más o menos identificados que me gustaría comentar contigo y que me digas también tu opinión al respecto. Primero sería una posible mayor resolución automática, ¿vale? Esta resolución automática, al incrementarse, va a generar una menor fricción con el propio cliente. El autoservicio sabemos que es la mejor manera de tener contento al cliente, es inmediato, eficaz y evitamos además hacer trabajar a los agentes. En tercer punto tenemos la escalabilidad sin crecer en estructura, es decir, con el equipo de agentes que tenemos hoy en día vamos a poder afrontar mucha más carga de trabajo en el futuro sin tener que incorporar a nuevos agentes, procesos de onboarding, etcétera, que sabemos que suelen durar un poco de tiempo y no es lo más divertido del mundo. Tendremos un mejor soporte al agente humano, ofreciendo más información al propio agente, contexto sobre el cliente y la interacción que ha hecho previamente, así como recoger todos estos puntos y traducirlos en una mejor satisfacción y experiencia del cliente final. ¿Cómo ves estos puntos? ¿Van acordes un poco con lo que es la expectativa de Zendesk en este punto? Pues con esos 5 puntos básicamente describes el impacto que van a tener estos AI agents. Lo primero, el primer impacto siempre es las consultas más frecuentes, que prácticamente se resuelven inmediatamente de manera con self-service, ¿no? Esto va a acelerar mucho las cosas. También el hecho de que todo empiece a funcionar bien, pues directamente habrá como más
será más fácil contactar a las empresas para pedir, para, digamos, resolver la duda, porque sabes que rápidamente vas a tener respuesta. Y esto va a permitir, pues eso, habrá más, digamos que hay más interacciones, pero van a resolverse muy rápido. Y una parte, bueno, que no es el tema hoy, porque estamos hablando más de estos AI agents que están, digamos, en frontal de cara al cliente, pero también lo que citabas de la IA más en modo copilot, la IA para ayudar a la gente, porque cuando al final le llegan a la gente los tickets, los problemas, también va a tener la IA que le ayuda. Entonces, al final esto va a dar una mejor satisfacción y va a tener un impacto importante. Por lo que comentas, veo como una especie de patrón, ¿no? A nivel de esfuerzos de Zendesk, por un lado de cara al usuario final, de ofrecer toda la información posible para resolver su duda. Por el lado de la gente, dar todo el contexto necesario y ayuda para poder resolver aquellos casos de uso más complicados de manera más eficaz, ¿no? Creo que justo este es el punto clave. Porque ya no estamos hablando de interacciones por parte de los usuarios finales, sino de resolución de sus consultas, ¿no? Exacto, y además es digamos, la orientación que tomamos en Zendesk desde el año pasado, cambiando totalmente la manera de gestionar y de plantear nuestros servicios. Ya no se trata, o sea, de evitar tickets, es cómo resolver, y lo que se miden son las resoluciones, y lo que importa es conseguir resolver el problema del cliente ayudándose de la tecnología. Y eso es un cambio total y que está dirigiendo la manera en la que definimos los servicios y la manera en la que facturamos, y vamos hacia eso, vamos hacia una medida de la resolución. Muy importante. Me parece un enfoque súper acertado por vuestro lado. Al final, al menos nuestros clientes lo que buscan es resolver cuestiones. No quiero resolver incidencias como punto de contacto y luego pasar a un agente, porque además eso de hecho se traduce en más cargas de trabajo, peor experiencia del usuario, con lo cual creo que es un enfoque bastante interesante. De acuerdo, pues me gustaría ponernos en situación. Digamos que somos una empresa que empezamos a utilizar Zendesk y queremos empezar a utilizar la IA para ofrecer esas resoluciones directamente a nuestros clientes. ¿Cómo deberíamos de empezar a prepararnos? ¿No? No sé si aquí nos puedes dar tú algún consejo basado en tu experiencia. ¿Cuál es la mejor manera de afrontar esos primeros pasos? Pues claramente la base de todo es trabajar en la calidad de la base de conocimiento, porque al final la IA, y ahí es donde la diferencia entre una IA que podrías usar, una IA general, o cómo configurar y cómo hacer que usando Zendesk tengas una IA que se adapta y que totalmente refleja a tu empresa. Esta información con la que se alimenta a los bots o a toda la base de IA es muy importante, porque si no está al día se dan informaciones incorrectas, o si por ejemplo hay documentos contradictorios, lo que sea, entonces ahí es donde va a haber respuestas que no son correctas. Esto es la base. Y luego, para empezar a aplicarla, siempre se identifica el volumen, siempre cuál es la razón más importante por la que los clientes me contactan, y entonces intentamos automatizar estos casos de uso. Pero también en paralelo la parte de operaciones y procesos, de decir, bueno, no, esta es una parte importante, pero a lo mejor esta necesariamente es la esencia de mi empresa y esta la quiero seguir haciendo de manera manual por la razón que sea. Entonces, decidir qué se automatiza, qué no se automatiza, y tener en cuenta en lo que se quiere automatizar cuál es el volumen, para empezar a tener resultados enseguida, y también a partir de ahí tener eficiencias y empezar a funcionar mejor. Entonces, si te entiendo bien, creo que queda clarísimo que la base de trabajo es la base de conocimiento, sí, ¿no? Es donde tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, y conviene acompañarlo con un buen análisis previo y posterior, ¿no?, a la implementación de esta nueva información dentro de la base, para ir puliéndolo progresivamente. Exacto. ¿No? Exacto, de hecho es un punto muy importante, porque muchas veces algunos clientes piensan que hay una fase inicial de setup, digamos, ¿no?, de configuración, y que eso ya va a funcionar para siempre, y no, es una pena. O sea,
los sistemas funcionan mejor cuando hay una persona humana, cuando hay un equipo detrás que observa, que corrige y que dirige las respuestas y las resoluciones hacia donde toca. Entonces, el trabajo es menor en cuanto el trabajo repetitivo es menor, pero el trabajo de valor, de saber interpretar los datos, de analizar las respuestas, de basarse en informes, es muy humano y es muy importante hacerlo de manera recurrente. Claro, para eso tenemos que tener claros los objetivos por parte del negocio, para Exacto. saber qué tenemos que cubrir y luego ya Exacto. diseñar cómo hacerlo. Exacto. Perfecto, entonces se puede decir que el futuro ya ha llegado, ¿no? ¿Tú crees que hoy en día ya cualquier empresa podría empezar a utilizar AI agents y a día de hoy, o al menos a prepararlo? Totalmente, totalmente. Cualquier empresa, con la mínima información que pueda tener cualquier startup, cuanto antes se haga mejor, porque al principio se empieza con menos información, entonces directamente se empieza a alimentar, ¿no? Y gradualmente ya tienes eso, es una manera de empezar ideal. Para las que ya tienen una complejidad, pues lo que se hace es que la IA va a analizar todo el contenido que ya hay y a partir de ahí pues ir también aprendiendo, pero se puede empezar desde el día 0. Con una licencia. La licencia es siempre necesaria, que quede claro. Vale, y volviendo un poco a producto, si miramos de aquí a 1 año, 2 años vista, ¿cómo va a impactar estos cambios de producto a nivel de los equipos de agente y en qué se va a traducir ese servicio de atención al cliente en el futuro? Pues todo lo que es el servicio de atención al cliente va a cambiar mucho. En Zendesk vemos que la automatización va a llegar a niveles muy altos, estimamos un 80%, y con casi 100% de los tickets van a tener de alguna manera inteligencia artificial, o bien ayudando a los humanos o bien con automatización previa. Entonces los equipos van a cambiar porque digamos que al final los equipos humanos van a encargarse de las excepciones. Todo lo que es recurrente, sencillo, desaparece, y entonces al final lo que llega a estos equipos son los tickets o las problemáticas que tienen más valor y que necesitan un toque humano, o una persona que necesita que alguien le hable, o mirar en diferentes sistemas. Entonces van a tener, digamos que hasta ahora, de hecho es la cosa típica de los contact centers, de competición a ver cuál es el agente que resuelve más tickets, y era esa la manera de medir casi la calidad. Esto desaparece por completo. Ahora realmente la gente se convierte en una persona humana, de verdad, asistida por la IA, con mucha información sobre la gente y sobre la operativa de la empresa, que va a dar valor al cliente. Entonces, eso es un cambio muy grande. Esto lo podríamos traducir, por ejemplo, un ejemplo muy común en retail es ¿dónde está mi pedido?, ¿no? Sí. Clásica consulta. Yo entiendo que aquí la gente no aporta prácticamente valor a resolver esta consulta, más allá de tener que ir a consultar la información, pero si disponemos de esta información, podemos hacer una integración. Quizás el tiempo que dedique este agente a tratar esta consulta donde no aporta, lo pueda dedicar en otro donde el cliente se está quejando de que no le ha llegado el regalo para el cumpleaños de su hija, ¿no? Exactamente. O sea, lo que podamos automatizar y los agentes no aportan, quitamos y les centramos en el trabajo donde realmente se requiere su esfuerzo, ¿no? Exactamente. Escuchando, buscando una solución, haciendo algo más manual que quizá no aparece en el sistema, porque va a ser que un repartidor diferente le lleve el regalo porque es un cliente VIP y se puede resolver de otra manera, pero eso no está automatizado porque es claramente una excepción. Y no está en la base de conocimientos. Y no está en la base de conocimientos, exactamente. Entiendo. Entonces, justo ahora que hablamos de esto, entonces entiendo que también los agentes pueden ser una buena fuente de información a la hora de seguir optimizando la herramienta, ¿no? Que nos levanten la mano de, oye, creo que tenemos aquí algún caso de uso que podríamos cubrir, ¿no? Con la IA. Exactamente. Por una parte, la IA ya analiza las respuestas de los agentes y sugiere a los administradores
crear procedimientos porque están de manera manual, optimizaciones, están de manera manual resolviendo ciertas cosas, y también hay maneras para que permiten a los agentes dar feedback proactivo para pues justamente hacer evolucionar un poco los sistemas. Me parece muy importante siempre que escuchar a los agentes. Exacto. Vale. Por lo que comento entonces, cualquier empresa podía empezar a trabajar ya con AI Agents, y se puede decir que quien no lo esté haciendo ya se lo está perdiendo. Sí, es inminente, o sea, es un cambio que vemos en el día a día, a todos los niveles, personal, etcétera, y en atención al cliente. De hecho, es uno de los sectores en los que más impacto va a tener, porque es un sector en el que había muchas tareas repetitivas. Entonces, las empresas deben empezar cuanto antes y abrazar, ¿no?, digamos, esta nueva tecnología y el potencial que se abre con ella. Si intentamos hacer un pequeño resumen de lo que hemos comentado hoy, yo creo que me quedaría principalmente con que la automatización no desaparece, sino que va a evolucionar, ¿no?, en cierta manera, y que vamos a pasar de un modelo más rígido, estructurado, si lo queremos llamar de esa manera, a un lenguaje más coloquial, más próximo y más personalizado, ¿no?, de cara al usuario final. Sí, exactamente. Al final es esa personalización y ese foco hacia la resolución del problema del cliente con una IA que está totalmente impregnada, ¿no?, de lo que es los procesos, las operativas, los límites y todo el conocimiento de la empresa, muy, muy tallada específicamente para dar esas respuestas y para dar ese servicio. Y vamos hacia eso. Nos parece súper interesante y desde aquí, Tika, quisiera darte las gracias por haber acudido a este podcast, contarnos toda la información de primera mano del lado de Decendes sobre la evolución de la IA, cómo va a impactar en todos sus clientes, y te esperamos en la próxima. Un placer. Gracias. A todos vosotros, muchas gracias por estar en otro Redcat Live, y os esperamos en el próximo.